Perfecto, Secretaría no avisa. Bueno saberlo. Bueno, vamos a trabajar. Yo cambié un poquito el orden por lo de la... Yo lo avisé, por cierto, no estoy segura si avisé que mañana, bueno, lo hago al final de la clase, que mañana les voy a poner unos repasos de todo lo que va para el último parcial, que es el del cuatrimestre pasado. No lo grabé porque lo revisé, está perfecto. Porque tengo la vacuna, entonces no puedo darles la clase en vivo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es completar, digamos, la materia que va para el parcial con este último tema que es OFDM. ¿Ok? Hay dos estructuras diferentes a todo lo que trabajamos durante todo el semestre. Tenemos una estructura de un sistema de comunicaciones digitales clásico que ya sabemos, pasar la señal, el canal, receptor, etcétera. Pero hay dos técnicas que son muy particulares, primero porque son usadas hoy, sobre todo, ya les voy a mostrar otra vez el cuadrito que se los mostré con espectro disperso, sobre todo en aplicaciones de punta. Por ejemplo, OFDM apareció yo creo que en 4G y en 5G está presente. ¿Qué es eso? Bueno, eso significan, esas letras significan Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Es un sistema de multiplexación. Saben que multiplexar es como repartir. Entonces, uno reparte la información, ¿ok? Sobre portadoras ortogonales, o sea que ya vamos a recordar y repasar cómo es eso de la ortogonalidad, aunque lo tienen bastante fresco, yo creo. ¿Ok? Y que en el centro de esa multiplexación o en el fondo de la multiplexación está involucrada una modulación. Entonces es una técnica que incluye las dos cosas, una técnica de multiplexaje y de modulación. ¿Ok? Esta técnica se apareció como invención en los laboratorios Bell en el año 1966, buscando reducción del ancho de banda. O sea, cómo ese problema siempre ha estado presente. O sea, la gente ya empezaba a darse cuenta de que el espectro no era infinito. ¿Cómo nos las arreglamos para aprovecharlo mejor? Y surge, pero ahí se quedó dormido porque tenía, ya lo van a ver cuando comprendan la estructura de cómo se construye un símbolo OFDM. Era muy costoso, era complicado y entonces se quedó allí. Cuando descubrieron, y más adelante les voy a explicar cómo fue eso, que descubrieron que parte de lo que se estaba haciendo allí era una transformada inversa y que se podía usar la IFFT, bueno, eso explotó hasta el sol de hoy. OFDM se utiliza desde cosas no tan complejas como es la transmisión de audio digital, pero también en estándares de televisión digital terrestre, ¿ok? Como el europeo, que por cierto eso ha ido como mermando. De hecho, hay países como Alemania que se lo saltaron. Ustedes saben que en Venezuela hubo un intento, se compraron los set-top boxes que se necesitan para que la gente pueda usar los televisores que ya tiene, se repartieron en barrios, etcétera, etcétera, pero eso no prosperó. Después encima no tenemos el satélite, entonces eso quedó así. Y hay países que sí, aquí hay televisión digital terrestre, aquí en Argentina. De hecho, Venezuela compartió el estándar japonés en el sentido de que tenía muy buenas relaciones con Argentina, entonces tenía, digamos, esa relación, pero aquí sí prosperó y bueno, pero realmente con todo lo de cable, este, el streaming, o sea, eso ya realmente pasó a un segundo plano. Pero hay gente que desde el principio fue visionaria y como Alemania y dijo, no, no, ¿para qué vamos a meternos en esto? Vamos a meternos en 5G, en 4G primero y en 5G, y ahí tenemos de todo. Tenemos datos, audio, video, de todo, en una sola herramienta, en una sola plataforma. Y así lo hicieron. Entonces están con 4G y 5G. También está muy presente, así como también espectro disperso en redes de área local. Hay estándares, se los voy a mencionar algunos otros, que utilizan OFDM.
Entonces, bueno, se darán cuenta que tiene bastante, bastante uso y hay que por lo menos tener una idea de qué es eso para salir del curso de comunicaciones, ¿no? Esta lámina también la puse en espectro disperso para que vean lo siguiente. Aquí dice repaso de estándar inalámbrico y aquí aparecen unos que nos suenan mucho, como estos que están aquí abajo, que son de Wi-Fi. Fíjense que se usa tanto FDM como espectro disperso de secuencia directa, que es lo que vimos antes de la presentación del proyecto. Y hay otros que son más específicos para redes específicas que no son tan clásicas como las redes WAN. Bueno, la red WAN sí, pero las redes PAN no. Entonces, aquí nos damos, IS-95 también se usa mucho en el área de instrumentación, etcétera, etcétera. Y aquí describe en qué frecuencia operan, ¿ok? Describe cuál es la máxima velocidad que se alcanza, o que estos datos son viejos, digamos, pero ya uno ve que existen en estándares importantes, ¿no? Y luego aquí es interesante porque hace una comparación de tecnologías, aquí lo llaman tecnología de radiofrecuencia, y describen, los comparan desde el punto de vista de eficiencia espectral, y vean que OFDM es el primero en esta etapa, pero, por ejemplo, en la parte de interferencia, que es lo que combate espectro disperso, está de último, sin que esto signifique que sea malo, ni mucho menos. Está también de último, eso sí hay que reconocerlo que es un defecto, que gasta mucha potencia comparado con estos dos, ¿no? Con estos sistemas. La confiabilidad de los datos, que está de alguna manera asociado digamos, a la forma como reparten la información. Y el rango de alcance efectivo también está. Entonces, fíjense que eso está vigente perfectamente. Entonces, es importante que sepamos cómo funciona. Para comenzar, les comparto ¿cómo se dice? Comparo un sistema FDF clásico como por ejemplo radiodifusión comercial. Aquí está la emisora 99.9, aquí está 97, etcétera, etcétera. Y fíjense que aparte de tener una banda, por ejemplo, en el caso de radiodifusión FM, este ancho de banda es 200 kHz y además hay que mantener una banda de guarda, aunque normalmente ese 200 kHz ya toma en cuenta ese pedacito también. En el caso de OFDM, miren lo que pasa. Gracias a que las portadoras son ortogonales, ¿ok? Se pueden solapar y a pesar de eso, que están amontonadas una sobre otra, se pueden detectar perfectamente gracias a esa situación de que son ortogonales. Por ejemplo, seno y coseno son ortogonales. Si usted manda una señal de voz, de hecho yo hice un proyecto de eso una vez en señales y sistemas. Agarraba la señal de voz de una persona, la multiplicaba por un coseno, agarraba la señal de voz de otra persona, la multiplicaba por un seno, la sumaba, el seno y el coseno de la misma frecuencia. Iban montados en la misma banda. Cuando llegaban al receptor los podía separar perfectamente gracias a la ortogonalidad. Bueno, lo cierto es que aquí, si usted tiene 7 portadoras y lo hace en OFDM, mire el ancho de banda que se ahorra. Entonces ahí nos damos cuenta la primera gran virtud de OFDM. ¿Ok? Pero antes de empezar, yo descubrí que tenía que repasar algunas cosas antes de llegar a explicarles el esquema, que a mí me costó tanto entenderlo, que dije, no, tengo que hacer como masticarles todo para que entiendan más fácilmente en una clase, básicamente, lo que es OFDM. Entonces, en frecuencia, les recuerdo, eso lo vimos en FSK y lo hemos visto también recientemente hemos encontrado que si, por ejemplo, 2 portadoras de duración, digamos, eh, dentro del intervalo de tiempo T sub S, que es este símbolo, 2 portadoras, ambas tienen un número entero de ciclos dentro de ese intervalo de tiempo, son ortogonales. Entonces, esa es la condición de ortogonalidad que se traduce en que la integral del producto de ellas dos entre cero y T sub S va a dar cero. Eso se lo saben ustedes de memoria. ¿Ok? Pero en frecuencia, mire lo que ocurre. Para comenzar, yo pinto unas cosas aquí como un sin cuadrado, que es raro. Y yo digo que esos son portadoras. ¿Y por qué no me pone deltas? Porque resulta que cuando usted tiene señales y sistemas, una portadora o una sinusoide multiplicada por un pulso rectangular, que la limita a un intervalo de tiempo T sub S, su espectro es, por definición, por teorema de convolución, perdón, por teorema de modulación, el espectro es el espectro
del pulso rectangular trasladado a la frecuencia de la sinusoide. Entonces, lo que usted ve aquí es ese zinc, pero digamos, como es densidad espectral de potencia, se pone zinc cuadrado. Entonces, aquí usted tiene una portadora, otra al lado, y observe la curiosidad que cuando una es máxima, todas las demás pasan por cero. Pero eso no es gratis, ¿no? Para que eso ocurra, cuando nosotros estuvimos en FSK, descubrimos, se demostró matemáticamente, de hecho en clase, que para que eso ocurra, la distancia entre las portadoras tenía que ser múltiplo entero de FE, bueno, en ese entonces era F bit. Aquí vamos a empezar a hablar de una vez de F símbolo. La distancia era F símbolo medio, pero allí la demostración fue hecha con dos sinusoides en fase. Pero como esas señales son aleatorias, para que se cumpla aquí, la distancia tiene que ser múltiplo entero de fs. Entonces aquí se ve que es un ejemplo donde fs vale 1, 1 hertz. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de verificar la ortogonalidad en frecuencia y esta es la forma de verificar la ortogonalidad en tiempo. Y analítica, bueno, usted integra x1 por x2 entre 0 y t sub s y le tiene que dar 0. Todo concuerda. Otra cosa que vamos a tener que estudiar muy superficialmente, pero es interesante porque hasta el día de hoy, el único tipo de canales que estudiamos en Comunicaciones 1 y 2 son canales en donde no está presente, son canales que son inalámbricos, pero no involucran móviles. Entonces, como por ejemplo un vehículo o uno que va con su celular caminando por la calle o dentro de un centro comercial. Entonces, allí los modelos que se usan no es el de un filtro, un sumador de ruido y un atenuador, no. Aquí los modelos son distintos porque ocurre que debido al tipo de transmisión que se ofrece, tenemos la posibilidad de tener no solo la onda directa, que aquí en este caso está interrumpida por un árbol, por ejemplo, pero podíamos tenerla, vamos a quitar ese árbol mentalmente, y además tenemos rebotes o ecos de la misma que cuando llegan al receptor se superponen, o sea, se suman. Con lo cual, la señal que recibimos no es esta, o mejor dicho, esta retardada, que si ella existiera sola, perfecto. Eso van a ver que genera un desvanecimiento que- distinto a los que hemos visto tradicionalmente, como por ejemplo, uno sabe que la señal que se transmite por el aire absolutamente se atenúa en la medida que la distancia es más grande. Y la relación entre la potencia recibida y la de entrada son inversamente proporcionales a la distancia. Y bueno, eso depende, por supuesto, de la frecuencia que estamos transmitiendo. No es lo mismo 30 MHz que 300 MHz. Pero este desvanecimiento es distinto a esto. Ese desvanecimiento lo vamos a llamar desvanecimiento debido a la multitrayectoria. En el fondo, desvanecerse es casi que desaparecer debido a una atenuación muy fuerte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, empezaron a estudiar cómo modelar ese canal, así como lo modelamos con un filtro, un sumador de ruido. Bueno, ¿cómo hacemos aquí? Bueno, se puede modelar con 3 deltas de Dirac en la respuesta impulsiva del canal. ¿Por qué? Les recuerdo que cuando usted tiene un sistema que tiene una respuesta que es delta de t, ese sistema no hace nada, es un cable que no tiene pérdidas ni nada. Bueno, en este caso tendría una ganancia de A o una pérdida de A. Pero cuando usted tiene una delta en t sub 1, como esta que está aquí, eso implica un retardo en tiempo de ese tiempo, t sub 1. Entonces aquí ponemos el rayo principal y 2 ecos. ¿Ok? Entonces eso representa que esa señal que está transmitiéndose por esta caja negra va a pasar por este sistema, este sería su HDT. Entonces tenemos que empezar a familiarizarnos con qué valores típicos tendría T1 y T2. Entonces esos retardos pueden estar indoor, sería por ejemplo dentro de un centro comercial, una estructura cerrada, de 1 a 100 nanosegundos y afuera, bueno, pues, desde 100 nanosegundos hasta bastante cantidad, pero digamos que para que sea razonable en un sistema, hasta 10 microsegundos. Las ganancias, que en realidad no son ganancias, son ganancias negativas, porque ningún sistema les puede generar, tiene que ser un sistema activo, no pasivo, que le genere ganancias. Entonces uno lo que pasa que en las antenas uno se confunde mucho con eso,
¿Cómo que una ganancia tiene una antena tiene ganancia? No, no, no es verdad. Lo que pasa es que se compara lo que uno recibe, asumiendo que la antena es isotrópica, o sea, que radia igualito para todas partes, y lo compara con lo que ocurre cuando la antena es enfocada, o sea, tiene un lóbulo principal y entonces hay como una concentración de la potencia, entonces pareciera que hay una ganancia, ¿no? Pero no es verdad. Bueno, entonces con esto en la mano les pongo un ejemplo aquí de un simulador en MATLAB. Esto es un modelo en Simulink, en donde uno coloca la señal de entrada y uno puede ajustar las alturas y, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Las alturas y las ubicaciones de las deltas de Dirac. ¿Ok? Entonces imagínense que son estas. Esto implica, al convolucionar con una delta, esto se replica aquí. Al convolucionar con una delta retardada, se replica, pero retardada esta cantidad, y además fíjense que es más chiquita. Y después esta no solamente retarda, achica, sino que invierte. Bueno, al final usted tiene una suma, ¿verdad? Del sistema que lo que hizo fue como dispersar la señal. O sea, aquí la señal existía entre aquí y aquí. Aquí ahora la señal existe entre aquí y aquí. O sea, se dispersó con sus consecuencias, ¿no? Va a molestar a los vecinos, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, y es lo que quiero que pongan atención, que en muchos casos, si yo quiero ver cuál es la respuesta en frecuencia de un sistema cuya respuesta impulsiva es este, saben que basta sacarle la transformada de Fourier. Y resulta que puede ocurrir que la respuesta en frecuencia sea así, es decir, que no sea plana, que es lo que es ideal, un sistema que trata por igual a todas las frecuencias tendría que tener una magnitud constante y una fase lineal. En este caso, mire lo que ocurre, que las frecuencias que están, por ejemplo, ubicadas aquí o aquí, este es el negativo de este, sufren una ganancia diferente a la que está aquí. Entonces, si uno mete esas dos sinusoides, esta es la de baja frecuencia y esta es la de alta, son afectadas de una manera distinta. O sea que si usted hace esta suma, le da una forma de onda a esta, y si usted hace esta suma, le da otra forma de onda distinta. Entonces, eso está generando una distorsión en la señal, y cuando esas cosas pasan, que HDF presenta valles, eso se le llama un desvanecimiento selectivo. Fíjense aquí, por ejemplo, en este ejercicio que se hizo en el simulador en Simulink, fíjense que aquí este es HDF y aquí hay un valle profundo. Es decir, que cualquier cosa que esté aquí la mata. Fíjense que son menos 30 dB. O sea que atenúa 1000 veces bueno, no sé si esto debe ser voltaje, 1000 veces el voltaje. Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque resulta que después de haber inventado FDM para ahorrar ancho de banda, oh maravilla, descubrieron que era un enemigo de ese desvanecimiento, es decir, combatía el desvanecimiento a través de la siguiente filosofía. Si yo logro dividir la información en muchas portadoras y esta mala suerte se murió, ¿verdad? Yo tengo mucha información válida aquí, pero además, si aplico codificación de canal que acabamos de ver y que también va para el tercer parcial, yo puedo rescatar lo que se perdió de aquí. Bueno, pues ni les cuento que eso ha sido la maravilla del siglo. Esa capacidad que tiene un FDM. Entonces ya sabemos dos virtudes. Reducción de ancho de banda, combatir la interferencia que se produce por desvanecimiento selectivo. Les cuento que dentro de estos modelos de canales dispersivos, ¿verdad? Aparecieron algunos estudios, no sé si eso está aquí ya va, espérense un momentico. Aparecieron varios estudios y se siguió modelando de alguna manera para poder saber cómo combatirlo, esos canales dispersivos. Ya saben por qué se llaman dispersivos, ¿no? Porque gracias a los rebotes, si una señal duraba un segundo, dura más ahora porque se chorrea para los lados. ¿Ok? Entonces, se generaron dos modelos de canal, aquellos en donde no había trayectoria directa o rayo directo, porque había algo que lo obstaculizaba, solamente habían ecos o rebotes de la señal. Por lo tanto, fíjense que aquí no hay delta en el origen. Resulta que alguien se puso a estudiar el comportamiento de la potencia recibida. Es decir,
Imagínense que yo grabo esa señal, pues la digitalizo y veo su FDP, o sea, su histograma, para ver cómo son las amplitudes presentes. Y descubro que que siguen una distribución de Rayleigh. Ustedes la vieron en Comunicaciones uno cuando vieron el ruido pasabanda y también la vimos aquí en este curso, cuando vimos detección asíncrona de OK y de FSK. Entonces, ese modelo se le llama modelo Rayleigh, que es aquel que está asociado a un modelo de canal con ecos, ¿verdad? Específicamente se trata de 3 rayos, pero uno de los rayos no existe, que es el rayo directo. Lo mismo pasa cuando sí tenemos el rayo directo, entonces se hace el mismo análisis estadístico y se descubre que la distribución es tipo Rice o Richard, que también la vimos en ese momento cuando vimos detección OK y FSK. Entonces, aparte, la Universidad de Stanford estudió en detalle, dependiendo de cómo eran los ambientes, que si montañoso, que si llano, que si con árboles densos o árboles no densos, plano totalmente, etcétera, y generaron unas categorías. Y para cada una de esas categorías generaron un modelo distinto que tiene valores de K distintos y valores de T1 y T2 distintos. Específicamente generaron 6 modelos y, por ejemplo, el SUI 1, hay de SUI 1 a SUI 6, el SUI 1 tiene el rayo directo y el primer rebote en 0.4 microsegundos y el segundo rebote en 0.9 microsegundos y las ganancias, comillas, son 0, 15 y 20 dB. Eso caracteriza ciertos tipos de escenarios y entonces yo puedo imaginarme qué pasa si llega una señal de este tipo y se enfrenta a este sistema. ¿Ok? Muy bien. Esto nuevamente si ustedes entran a MATLAB y buscan, se meten en Simulink y consiguen esto, van a ver que aquí se generan eh, ráfagas de datos, una fuente binaria normal, se modula en QPSK y se pasa por los dos tipos de canal y se ve cómo cambia la constelación, cómo cambia la respuesta en frecuencia, la respuesta impulsiva, y ahí se ven los palitos que corresponden a los retardos. Fíjense que esta es la señal directa porque está en cero, estos son retardos, y cómo cambia la respuesta en frecuencia debido a esa característica de la respuesta impulsiva. Dicho esto, ubicándolo, ahora es que vamos a empezar OFDM. ¿Cómo funciona OFDM? Y no me canso de decirlo, que a mí esto me costó un montón cuando lo estudié en posgrado, ¿no? Bueno, fíjense. Resulta que es una cosa muy curiosa y entonces voy a tratar de ir despacio. Imagínense que estos son los bits que yo quiero transmitir, ¿ok? Entonces, antes de decidir, digamos, cómo va a ser esa ráfaga de bits enviada al canal, yo tengo que definir dos cosas básicas: el número de subportadoras sobre las cuales voy a montar la información. En este ejercicio están puestos 8 portadoras. Esto es un simulador que hicieron los muchachos en mi curso de comunicaciones hace, no sé, 10 años, algo así. Lo hicieron con lápiz. Entonces, hay que escoger el número de su portadora y la modulación. Y ya van a entender por qué. Bueno, ya sé que es QPSK, buenísimo. Ya que sé que esto es QPSK, esto no lo vamos a llamar U sub 1 y U sub 2, sino lo vamos a llamar componente en fase, que es la componente coseno, componente en cuadratura. Y vamos a pensar que la componente en cuadratura corresponde a números complejos y la componente en fase corresponde a números reales. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted agrupa los bits, como es cuaternario, tiene que agrupar los bits de dos en dos. Entonces, por ejemplo, estos dos, usted los acomoda aquí. Los siguientes dos los acomoda aquí. Una vez que están en pareja, usted va a asociar, ¿verdad? Una palabra compleja a cada pareja. Por ejemplo, 01 va a estar asociado o 1 más I, o sea, o 1 más J, que es este símbolo en la constelación. 1, 0 a otro. Y entonces fíjense que estoy generando una cantidad de símbolos complejos, ¿ok?, que son el arranque del sistema OFDM. Repito, ya yo sé que apliqué la modulación QPSK y ahora
lo que voy a hacer es estos números complejos, montárselos a la subportadora. Yo digo que es como montárselos de sombrero, ¿ok? Entonces la situación es la siguiente. Ya yo tengo aquí mis palabras complejas y ahora, por ejemplo, para no hacer el dibujo tan largo, en vez de poner 8 subportadoras, en este dibujo puse solo 4, de frecuencias 1, 2, 3 y 4. Entonces la idea es que se supone que yo, digamos, multiplico, entre comillas, esta sinusoide por 1 más j. En realidad eso no es así. En realidad lo que se hace es que estaría sumando seno más coseno. No, no, perdón, al revés. Coseno más seno. Coseno menos coseno más seno. Y adivine qué es eso. Esos son, usted le está cambiando la amplitud y la fase. Ciertamente aquí no le está cambiando la amplitud porque todos estos tienen magnitud igual. Pero si yo hubiese escogido 16 QAM, tendríamos símbolos como 1 menos J, 3 más J, 3 menos 3J, y eso hace cambiar también la amplitud. Todos sabemos que QPSK no cambia, cambia solo la fase. Ok. Bueno, después de que usted le ponga sombrero a estos cosenos, lo suma. Eso es lo que genera el símbolo o FDM. Oigan, este símbolo sin apellido, este símbolo con apellido. No me confundan eso. Estos son los símbolos que manejan a las portadoras para generar el símbolo FDM. ¿Ok? Y aquí usted tiene que entender algo que no se le debe olvidar. Por ejemplo, si tenemos 4 portadoras, voy a necesitar cuántos bits que van a estar reflejados en este símbolo FDM. Oído al tambor. Como la modulación es QPSK, agrupo los bits de 2 en 2. Pero además necesito tantos como que alimenten a 4 portadoras, o sea, por lo tanto necesito 2 por 4. Es decir, que en este símbolo van a ir montados 8 bits sin que yo me dé cuenta. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante porque ahí es que usted se va a dar cuenta cómo es que usted está ahorrando ancho de banda. Muy bien. Entonces, dicho esto, aquí les coloco cómo luciría. La señal en frecuencia es cualquier cosa, por cierto, es compleja. Tiene parte real y parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, aquí, eso lo van a entender mejor cuando veamos lo de la IFFT. Bueno, en frecuencia luciría así. ¿Ok? Tengo una portadora, otra portadora, en este caso escogí 1, 2, 8 portadoras. ¿Ok? Entonces, a esta, a esta le pongo el número complejo que haya estado a la salida en ese momento. A esta le pongo otro número complejo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Fíjense el ancho de banda, y es una de las preguntas clásicas de examen. Relacionar el ancho de banda con el número de portadoras y la frecuencia del símbolo, porque ojo, la duración de este símbolo es T sub S. El inverso de T sub S es FS. Y FS es la distancia entre portadoras. Todo eso está conectado. ¿Ok? Estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí pongo una fórmula general para el ancho de banda. Es n-1, donde n es el número de portadoras, o sea, 7 en este ejercicio. 7FS, que sería este espacio, pero además están estas colitas, esta y esta, que son este 2 que aparece aquí, 2FS. Entonces, ese es el ancho de banda del símbolo o FDM y en general de la señal o FDM. Este ejemplo me fascinó. Eso, ahí les puse, eso es una tesis de grado de la UPM, la Politécnica de Madrid, de Telecomunicaciones. Estos son los chicos que hicieron esa tesis en el 2011. Pero les digo que me encantó porque creo que me ayuda a que ustedes entiendan mejor esta locura de estructura que es OFDM. Fíjense, aquí no solamente estoy repartiendo información en portadoras, sino que estoy compartiendo con diversos usuarios. Por ejemplo, este usuario, el usuario marrón, ¿verdad? Trabaja en PRK. Observen la constelación. Este valor y este valor nada más. Es la constelación de una señal PRK. ¿Ok? Y en el caso de estas señales intermedias, usa 16 QAM, esto que está aquí.
Entonces, por ejemplo, en un determinado momento tenía este símbolo complejo que era uno más J y ese alimenta esta portadora. Este símbolo es 3 más 3J y alimenta esta portadora, que fíjense que es más grande porque esta amplitud es más grande. Y así, entonces fíjense que estoy compartiendo el canal entre dos usuarios, pero internamente cada uno de los usuarios tiene su propia estrategia. Fíjense que aquí, cuando usted coloca algo como esto, usted ve que la componente coseno es diferente a la componente seno, en tamaño, quiero decir, ¿no? Para este caso particular. Y eso se corresponde aquí a la componente azul y a la componente verde. ¿Ok? Fíjense que aquí las dos tienen el mismo tamaño. Este sería un símbolo que es 3 más 3J y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos es eso. Agarramos cada portadora y le cambiamos la amplitud y la fase. Y luego la sumamos y me da este resultado. ¿Ok? Ese resultado es complejo por una razón muy simple. Si usted esto lo antitransforma, como eso no tiene simetría hermitiana, porque depende de los datos aleatorios de dos clientes que no tienen nada que ver, ni siquiera el cliente mismo, sus bits con los que vienen dentro de un ratico. No tienen simetría hermitiana y si usted hace la IFFT, o sea, pasar a tiempo, eso le va a dar una señal compleja. Le va a dar una señal discreta que es compleja. Pasa que después uno primero la pone serial, la saca en forma paralela y después la pone en serial. Entonces me pareció que este ejemplo para mí, o sea, me aclaró muchas cosas de cómo es eso que se le pone de sombrero. Realmente, digamos, una vez que uno ve esto, dice, ah, mira, no, no es tan complicado, pero a mí jamás en mi vida se me hubiera ocurrido, jamás, jamás ni nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Que si en este momento yo tuviera un HDF así, esta portadora la perdí, pero tengo todavía información a los lados y si usé codificación de canal, puedo incluso probablemente recuperar lo que perdí. Entonces, esto es sumamente importante. Lo que les decía hace rato es que esto que era una cosa totalmente complicada electrónicamente, los multiplicadores han sido siempre algo muy costoso y se trata de evitar a toda costa. Alguien se dio cuenta, oye, pero qué tontería. Nosotros aquí en el fondo lo que estamos haciendo es, tengo un coseno con una amplitud, una fase, tengo un coseno con una amplitud, una fase, y lo que estoy haciendo es antitransformando. Entonces, el esquema cambió. El esquema de básico de OFDM es bit de entrada, bit a palabras, en este caso es de 2 en 2 porque escogimos QPSK, mapeo de palabras a símbolos y eso entra a una IFFT. A la salida tenemos, bueno, es como que si usted tiene MATLAB, usted tendría un registro de 100 muestras de entrada y tiene un registro de 100 muestras de salida, pero va a ser complejo. Y eso es lo que se llama el símbolo OFDM. ¿Ok? Entonces, esto es la clave del comportamiento del sistema OFDM. ¿Ya? No es más que esto. Bueno, yo trato de, como quien dice, de ponerlo lo más suave posible, pero como digo, a mí en mi vida se me hubiese ocurrido hacer eso. Bueno, es más, me lo dicen y todavía me parece sorprendente. Algo que hubo que resolver en el camino fue el hecho que yo les comentaba, que si usted tiene esta señal en tiempo y la hace pasar por un canal como el que le mostré, que tiene varias deltas, porque tiene ecos, porque tiene este, rebotes de la onda en espacio, por ejemplo, paredes, árboles, etcétera. Evidentemente, ya le demostré también que esta señal se va a dispersar. Y por supuesto, la que está antes de esta también se va a dispersar y me va a afectar. Entonces alguien dijo, bueno, mira, nada, tenemos que poner un espacio que sea un tiempo de guarda. Y al principio funcionó, pero alguien se dio cuenta, desde el punto de vista discreto, al hacer la IFT, esa convolución es cíclica, la convolución que se hace en el dominio discreto. Y esto generaba como un corte abrupto en la señal y rompía la ortogonalidad de las portadoras que tanto nos había costado que fueran ortogonales.
Entonces a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no hacemos algo? Tomamos una parte, la parte final del símbolo, y la pegamos al comienzo y ahora sí la enviamos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, primero que ahora el símbolo es más largo, malo, malo, malo. Al durar más, esto está bajando la velocidad de transmisión y el usuario va a recibir los datos más lentos. Bueno, no importa, pero más limpio. Ok, la idea es que el símbolo anterior entre y me echa a perder esta zona, no importa, yo después la corto y me queda esto limpiecito. Entonces, ese prefijo cíclico no puede ser arbitrario. ¿Cuánto pongo de prefijo cíclico? ¿El 10%? ¿El 40%? Bueno, mira, lo primero que hay que entender que el tamaño de ese prefijo cíclico tiene que ver con el retardo que ofrece el canal debido a los ecos, ¿ok? Esos T sub 1 y T sub 2 que mencioné hace rato. ¿Por qué? Porque si usted tiene que la dispersión debido a esos ecos es de 3, no importa ahorita los, oye, obviamente usted no puede poner un prefijo cíclico tan chiquito. Entonces, bueno, esto fue algo que salvó la patria y que hoy en día, por supuesto, no se, digamos, no se olvida en ningún momento en OFDM. ¿Ok? Bueno, esto es un ejemplito que genera el prefijo cíclico, pero prefiero mostrárselo de otra manera. Las ventajas del prefijo cíclico es obviamente prevenir el solapamiento. Algo que es más difícil de entender es facilitar el sincronismo, pero fíjense que como el final y el principio del símbolo son idénticos, si uno hace correlación, uno ve picos y sabe, ah, mira, esto es lo que dura este símbolo. Es fácil, es más fácil, digamos, lograr el sincronismo. Y sobre todo, que es todavía más difícil de entender, mm, hace mantener la ortogonalidad de la señal. Malas noticias, se alarga el tiempo del símbolo, me baja la velocidad. Vamos a parar aquí y continuamos en próxima sesión.